Nunca pensé que un río podría ser más letal que el enemigo al que enfrentábamos. Cuando llegué a la selva de la Guyana, no estaba preparado para lo que nos esperaba. Habíamos sido desplegados para realizar operaciones de reconocimiento y asegurar un área estratégica cerca de la frontera. Las órdenes eran claras: avanzar por el denso follaje hasta un punto de extracción al otro lado del río. Sabíamos que la selva tenía sus peligros, pero lo que ocurrió fue más allá de cualquier advertencia o suposición lógica. Mi vida antes de la misión era bastante rutinaria, al menos dentro de lo que cabe para un soldado. Entrenamientos duros, misiones menores, y siempre esa constante adrenalina que acompaña a cualquier operación. Llevaba algunos años en el servicio. Ya había visto cosas que te dejan cicatrices tanto físicas como mentales. Pero nada de eso me había preparado para lo que nos esperaba en la profundidad de esa selva húmeda y sofocante. El grupo que nos acompañaba era reducido, hombres con experiencia, curtidos en combate, pero hasta ellos mostraban signos de inquietud cuando recibimos la asignación. Todos sabíamos que la selva no era solo un lugar hostil por la fauna y el clima. Había rumores, historias entre los locales sobre un río traicionero que devoraba a quienes osaban cruzarlo. Ninguno de nosotros creyó en esas leyendas, al menos no en voz alta, pero en la selva, esos susurros parecen ganar fuerza, como si fueran más que simples historias. El plan era simple: alcanzar el punto de extracción al otro lado del río y esperar refuerzos, pero la selva nunca hace las cosas fáciles. Al tercer día de marcha, llegamos al río. Era un afluente ancho y lento, su agua oscura y tranquila, lo suficiente como para hacernos bajar la guardia. No era profundo, al menos en apariencia, y la corriente apenas movía las hojas flotantes que cubrían su superficie. «Parece seguro», comentó uno de los nuestros mientras observaba el agua desde la orilla. Pero no era la seguridad lo que preocupaba, sino el extraño silencio que lo rodeaba. La selva, que normalmente estaba llena de vida, se había vuelto muda a su alrededor. No había ranas croando ni insectos tumbando, solo el suave chapoteo del agua contra las piedras. Decidimos cruzar de todos modos, no teníamos otra opción. El primer grupo, conformado por 5 de nosotros, avanzó con cuidado. El agua apenas nos llegaba a la cintura, pero era fría, demasiado fría para una selva tan húmeda y calurosa. Al llegar a la mitad del cruce, uno de los hombres se detuvo de repente, levantando la mano en señal de alerta. «¿Qué pasa?», pregunté desde atrás. «No lo sé, pero siento que algo está mal», respondió, con los ojos clavados en el agua. Miré a mi alrededor. El río parecía el mismo, pero algo en el ambiente había cambiado. Un ligero murmullo, como si el agua comenzara a susurrar a nuestro alrededor. Seguí caminando tratando de ignorarlo, pero el murmullo se intensificaba. A mitad del río, uno de los hombres, un veterano al que había visto sobrevivir a cosas inimaginables, simplemente se desvaneció. No hubo un grito, ni una señal de lucha. Un segundo estaba allí, y al siguiente, el agua se lo había tragado. Lo buscamos desesperadamente, pero no había rastro alguno. El agua seguía tranquila, como si nada hubiera pasado. «Tenemos que salir de aquí», gritó uno de los nuestros, la voz temblando de terror. Cruzamos lo más rápido que pudimos, pero al llegar a la otra orilla, algo dentro de mí sabía que no estábamos a salvo. Ese río, esa maldita corriente, no nos dejaría tan fácilmente. Después de la desaparición, el grupo estaba tenso. Seguimos avanzando, pero todos estábamos paranoicos, revisando nuestras espaldas constantemente, como si algo nos siguiera, y en cierta forma, lo hacía. A lo lejos, podíamos escuchar el sonido del río. No importaba cuánto camináramos, siempre parecía estar cerca, como si su curso cambiara para seguirnos. La segunda desaparición ocurrió 2 noches después. Estábamos acampando cerca de una pequeña colina, intentando descansar. El sonido del río era apenas un eco lejano, o eso pensamos. En medio de la noche, escuché un chapoteo. Me levanté rápidamente, buscando el origen del sonido. Para mi horror, vi que el agua del río se había acercado nuevamente, esta vez mucho más cerca de nuestro campamento. «¡Despierten!», grité, mientras el agua comenzaba a rodear nuestras tiendas. Uno de los hombres, el mismo que había mostrado dudas durante el primer cruce, fue arrastrado por una corriente invisible. Gritaba, pero no podíamos alcanzarlo. El río lo había tomado, y solo quedó el silencio.
el mismo silencio que había acompañado al primer cruce. Fue entonces cuando entendimos que no se trataba de un río común. Los locales tenían razón. El río no seguía las leyes de la naturaleza. Se movía a voluntad, cazándonos, esperando el momento perfecto para atraparnos. Intentamos cambiar nuestra ruta, alejarnos lo más posible de cualquier afluente, pero era inútil. Cada vez que parábamos, el agua aparecía, más cerca, más rápida. ¿Qué demonios es esto?, me preguntó uno de los hombres mientras nos apresurábamos a recoger el campamento por 5ª vez en una semana. No lo sé, respondí sin querer admitir que el terror se había apoderado de mí. Pero tenemos que seguir adelante, no podemos quedarnos. Cada vez que el río se acercaba, notábamos pequeños cambios en nosotros. Al principio, eran solo sensaciones, una ligera pesadez en el pecho, como si algo nos observara. Luego, comenzaron los susurros, al principio suaves, luego más intensos, como si el río intentara hablar directamente en nuestras cabezas. Uno de los hombres no pudo soportarlo más. Durante la 3ª noche se levantó y corrió hacia la selva, gritando que necesitaba escapar del agua, que no podía soportar la sensación de ser cazado. Nunca lo volvimos a ver. Quedábamos pocos. Cada día, el grupo se reducía más y más, ya sea por desapariciones o por pura desesperación. Finalmente, después de días de caminar sin rumbo fijo, llegamos a un claro. Era un lugar extraño, donde la vegetación parecía menos densa y el aire más seco. Nos relajamos por primera vez en días. No había rastro del río, y por un breve momento creímos que lo habíamos perdido. Nos sentamos en silencio, compartiendo los últimos suministros. Nadie hablaba, pero la tensión se sentía en el aire. Entonces, en el horizonte, apareció algo imposible. Una línea de agua moviéndose hacia nosotros, lenta pero implacable. El río, o lo que fuera, había cambiado su curso una vez más, y esta vez venía directamente hacia nosotros. «No hay escape», murmuró uno de los hombres, su voz apenas un susurro. No había necesidad de correr, lo sabíamos. El agua estaba más cerca ahora, y con cada segundo que pasaba, su murmullo se volvía más fuerte, como una canción hipnótica que nos llamaba a rendirnos. Y lo peor de todo es que quería responderle. «No podemos rendirnos», dije, casi más para mí que para el resto del grupo. Pero el río tenía otros planes. El agua llegó a nuestros pies, fría y mortal, y su susurro se convirtió en un rugido ensordecedor. El último hombre que quedaba a mi lado me miró con ojos llenos de terror antes de que el agua lo reclamara. Nunca he contado esta historia a nadie, hasta ahora. Soy el único que sobrevivió a la trampa del río. De alguna manera me dejó vivir, aunque no sé si fue misericordia o una condena peor. A veces, por la noche, escucho ese mismo murmullo, y el terror vuelve a inundarme como la corriente que se llevó a mis compañeros. El río no me ha olvidado. Lo siento en mi sangre, en mis huesos, y sé, sin lugar a dudas, que tarde o temprano, volverá por mí. No puedo olvidar lo que vi en la selva de Guyana. No sé si debería contarlo, si alguien lo creerá, pero necesito sacarlo de mi mente, antes de que me consuma por completo. Estaba destinado con mi unidad en una operación que parecía sencilla. Reconocimiento y patrullaje en un área poco explorada. Una de esas regiones donde el mapa es más una sugerencia que una realidad. Los habitantes locales hablaban de una zona que ni siquiera los exploradores querían cruzar, pero lo tomamos como supersticiones. Habían mencionado el terraplén maldito, un lugar que según ellos guardaba secretos enterrados bajo el lodo. Nosotros, como buenos soldados, no creímos en cuentos de terror y continuamos con la misión. Recuerdo que habíamos estado caminando durante horas a través de la densa vegetación. El calor era opresivo, y la humedad te envolvía como una manta mojada. El aire estaba lleno de los sonidos de la selva, aves, insectos, ramas rompiéndose a lo lejos. Era fácil perder la noción del tiempo en ese entorno. Y fue entonces cuando llegamos al terraplén. Una inclinación de tierra fangosa, de aproximadamente 5 metros de altura, se alzaba frente a nosotros. Parecía fuera de lugar en medio de la selva, como si alguien o algo lo hubiera levantado a propósito. La tierra tenía un color oscuro, casi negro, y el olor que emanaba era sofocante,
a podredumbre y humedad estancada. Nos detuvimos un momento para descansar. Algo no estaba bien en ese lugar. Parece que alguien no quiere que sigamos adelante. Bromeó uno de mis compañeros, aunque su tono delataba un nerviosismo subyacente. Nadie respondió, pero todos estábamos de acuerdo en que había algo en ese sitio que nos ponía los pelos de punta. Fue entonces cuando lo vimos. Apenas perceptibles entre el lodo, unas formas comenzaron a moverse. Al principio pensamos que eran ramas o raíces. Sin embargo, esas ramas tenían dedos. Dedos humanos. Decenas, quizá más, que parecían salir lentamente de la tierra, como si estuvieran luchando por liberarse de su tumba de fango. Nos quedamos paralizados, mirándonos entre nosotros para asegurarnos de que todos estábamos viendo lo mismo. Las manos seguían surgiendo, extendiéndose hacia nosotros, moviéndose con una desesperación que nunca antes había visto en mi vida. «¿Qué demonios es eso?», preguntó uno de los soldados, con la voz temblorosa. Nadie sabía qué responder. La lógica nos decía que era imposible, pero nuestros ojos nos contaban otra historia. Contra todo sentido común, uno de los soldados decidió acercarse. Cavó con sus manos en el lodo, tratando de descubrir de dónde venían las manos. Y fue ahí cuando los encontramos. Bajo una fina capa de tierra y raíces, había cuerpos humanos, huesos desenterrados, envueltos en jirones de lo que alguna vez fueron uniformes, con los rostros congelados en expresiones de puro terror. No eran esqueletos completos, solo fragmentos, pero suficientes para helar la sangre. El soldado que cavaba retrocedió, tropezando con el fango. «¿Qué hacemos?», preguntó otro, esperando que el oficial a cargo diera una orden. Pero no hubo respuesta inmediata. Decidimos marcar el área y seguir adelante, como si ignorar aquello pudiera borrar lo que habíamos visto. Después de todo, no estábamos allí para excavar tumbas antiguas, sino para patrullar. El problema fue que, incluso cuando dejamos el lugar atrás, no podíamos quitarnos la sensación de que algo nos seguía. Esa noche acampamos cerca de un río. Nadie hablaba de lo que habíamos visto, pero todos lo teníamos en mente. Algunos intentaron dormir, otros simplemente se quedaron vigilando en silencio, sus ojos fijos en la oscuridad de la selva. Yo era uno de ellos. Sabía que algo andaba mal. El sonido usual de la selva parecía apagarse, como si los animales también percibieran el peligro. De repente, alguien gritó. Corrimos hacia el campamento y vimos a uno de los soldados, de pie en medio de la tienda, señalando algo con el dedo. En el suelo, justo a su lado, había una mano. Era una mano humana, igual a las que habíamos visto salir del terraplén, pero esta no estaba incrustada en la tierra. Estaba ahí, en medio de nuestro campamento, como si hubiera caminado sola hasta nosotros. El caos se desató. Algunos querían quemar la mano, otros querían enterrar el campamento entero y salir corriendo. Nuestro oficial, tratando de mantener la compostura, nos ordenó que cubriéramos la mano con tierra y montáramos guardia. «Es solo una alucinación, fruto del cansancio», dijo, aunque su voz temblaba tanto como nuestras manos. No pude dormir esa noche, y por lo que vi, nadie más lo hizo. Pasaron las horas, y poco a poco, la selva comenzó a recuperar su sonido. La calma volvió, o eso quisimos creer. Al día siguiente, cuando nos preparamos para continuar, la mano había desaparecido. No quedaba rastro de ella, ni del lugar donde la habíamos cubierto. Era como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero sabíamos que no lo era. Lo que habíamos visto la noche anterior no se podía ignorar. Decidimos regresar al terraplén. Había algo que necesitábamos entender, algo que no podíamos dejar pasar. Cuando llegamos al mismo lugar donde habíamos visto las manos emergiendo, no había nada. La tierra estaba intacta, como si nadie la hubiera tocado. Pero eso no era lo más inquietante. Donde antes estaban las manos, ahora había pisadas. No eran nuestras. Eran huellas humanas que iban en todas direcciones, como si un grupo de personas hubiera estado corriendo en pánico, sin saber a dónde ir. El silencio volvió a envolvernos. Algo nos observaba, lo sentíamos, pero no sabíamos qué era. Nos quedamos inmóviles, esperando, como si esperáramos que las manos aparecieran de nuevo. Pero lo que sucedió fue peor. De repente, uno de los soldados cayó al suelo, gritando que algo lo estaba jalando. Corrimos hacia él y lo vimos arrastrarse hacia el terraplén, como si manos invisibles lo tiraran hacia el lodo. Nos lanzamos sobre él,
tratando de liberarlo, pero su cuerpo seguía siendo empujado hacia el fango. Lo jalamos con todas nuestras fuerzas, pero parecía que el suelo mismo lo absorbía. Finalmente logramos sacarlo, cubierto de barro y respirando con dificultad, pero no hablaba. Sus ojos estaban abiertos, desorbitados, como si hubiera visto algo que nosotros no podíamos comprender. Lo cargamos de vuelta al campamento, pero nunca volvió a ser el mismo. Pasó el resto del tiempo mirando al vacío, murmurando cosas incoherentes. Intentamos pedir refuerzos, pero la radio no funcionaba y la caminata de regreso nos parecía imposible. Algo nos retenía, algo que no podíamos ver, pero que estaba presente en cada sombra, en cada paso que dábamos. Esa noche, todos estábamos en alerta máxima. El soldado al que rescatamos seguía quieto, hasta que en la madrugada empezó a murmurar más fuerte. Se levantó de su cama y comenzó a caminar hacia el terraplén de nuevo, como si algo lo estuviera llamando. Lo seguimos, tratando de detenerlo, pero cuando llegamos al lugar, era demasiado tarde. Estaba de pie sobre el terraplén, y antes de que pudiéramos alcanzarlo, cayó al suelo de rodillas y comenzó a cavar con sus manos. «No, no puedes sacarlos», gritaba, mientras nosotros intentábamos detenerlo. De la tierra las manos comenzaron a surgir de nuevo, como respondiendo a su llamado. Manos esqueléticas, frías y húmedas. Se aferraban a él, mientras nosotros tratábamos de mantenerlo con vida, pero no podíamos luchar contra la muerte. Una por una, las manos lo arrastraron hacia abajo, y en cuestión de minutos, había desaparecido bajo la tierra. Nos quedamos allí, mirando el suelo que lo había devorado, sin saber qué hacer. El silencio de la selva fue lo único que rompió la escena. Es extraño cómo uno se acostumbra a la presencia constante del peligro. En la selva, especialmente en un lugar tan hostil como la de Guyana, es difícil relajarse. Es un entorno donde hasta el silencio parece amenazante, como si la propia selva observara, esperando el momento oportuno para devorar a quien baja la guardia. Ya había pasado mucho tiempo desde que me uní al equipo. Había aprendido a moverme entre las sombras, a camuflarme con la densa vegetación y a mantener mi respiración lo más controlada posible. Aún así, aquella noche no fue suficiente. Aquella noche conocimos al cazador. La misión no era distinta de tantas otras, una operación de reconocimiento en la frontera de la Guyana. Estábamos ahí para recopilar información, asegurar el terreno y, si era necesario, neutralizar cualquier amenaza. Pero no estábamos preparados para lo que encontramos. Habíamos montado un pequeño campamento en una zona relativamente despejada, junto a un arroyo que serpenteaba entre los árboles. El crepitar del fuego y el sonido del agua nos brindaban una sensación de seguridad. Sin embargo, la primera señal de que algo no estaba bien llegó con el viento. Era un viento caliente y pesado, cargado de un olor a putrefacción que no se correspondía con la frescura de la jungla. La tensión comenzó a instalarse en el aire, como si la misma selva hubiera dejado de respirar. ¿Lo hueles?, me preguntó uno de mis compañeros. Asentí en silencio. Todos lo percibimos al mismo tiempo, y la conversación trivial que manteníamos se desvaneció. Fue entonces cuando apareció entre los árboles un hombre mayor, desgastado por el tiempo, con una barba espesa y enmarañada, y ropa que parecía estar en su último aliento. Se acercó tambaleante. Levanté mi arma por instinto, pero él levantó las manos, tembloroso, mostrando que no tenía ninguna intención de atacarnos. «¿Dónde está la salida?», preguntó con voz ronca y desesperada. «Necesito salir de aquí». Nos quedamos atónitos. El hombre era una sombra de lo que alguna vez pudo haber sido, pero había algo en sus ojos que lo hacía distinto. Algo que no podía entender del todo. «¿Qué haces aquí, viejo?», preguntó uno de mis compañeros acercándose con cautela. «He estado aquí demasiado tiempo. No puedo seguir corriendo». Su voz era apenas un susurro. Lo invitamos a sentarse junto al fuego, dándole agua y algo de comer. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el vaso. Una vez que pareció calmarse un poco, comenzó a hablar. «Vine aquí hace muchos años con un equipo, igual que ustedes. Pero cometimos un error. No sabíamos que esta selva no es como cualquier otra. Hay algo aquí, algo que caza. No importa cuánto corras, cuánto te escondas, te encuentra, siempre lo hace». Hubo un silencio incómodo.
Nadie quería preguntar, pero la curiosidad nos superaba. ¿Qué te persigue?, pregunté finalmente. El hombre nos miró directamente a los ojos, y en ese momento sentí que la temperatura del ambiente bajaba, como si todo el calor de la selva hubiera sido absorbido por su mirada. No sé qué es, pero te sigue hasta que ya no puedes más, y te atrapa. Vi cómo fue cazando a cada uno de mis compañeros. Ahora soy el último, pero sé que pronto vendrá por mí también. Nadie dijo una palabra. El hombre estaba visiblemente perturbado, pero había algo en la forma en que lo decía, algo que lo hacía creíble. El fuego parpadeó, proyectando sombras sobre los árboles, y me di cuenta de que la selva, que antes parecía viva con el sonido de insectos y aves, ahora estaba completamente en silencio. Decidimos que él dormiría con nosotros esa noche. No lo dejamos solo, aunque en el fondo, ninguno de nosotros quería admitir que teníamos miedo de lo que pudiera ocurrirle si lo dejábamos apartado. Él nos advirtió que no lo hiciéramos, pero el deber militar superaba cualquier superstición o relato de locura. La noche avanzó lenta, pero el silencio no se rompió ni una sola vez. A cada minuto, mis sentidos parecían agudizarse más, y cualquier pequeño movimiento entre las hojas me ponía en alerta. Fue cerca de la medianoche cuando escuchamos los primeros sonidos. Al principio pensé que era el viento, pero el cazador, que no había pegado ojo, se incorporó de golpe. «Viene», dijo con voz temblorosa. «Lo siento, está cerca». Me levanté de un salto, con el arma en mano. Mis compañeros hicieron lo mismo. El hombre comenzó a retroceder, alejándose del campamento. «Quédese aquí», le ordené, pero no me escuchó. Comenzó a caminar de espaldas, con los ojos clavados en algún punto oscuro entre los árboles. Y entonces lo vimos. Al principio, era solo una sombra, grande, imponente, que se movía de forma casi antinatural. No hacía ruido, pero sabíamos que estaba ahí. El cazador comenzó a correr, y nosotros, sin pensarlo demasiado, lo seguimos. La criatura se deslizaba entre los árboles como si formara parte de la propia selva, sin emitir un solo sonido, pero sabíamos que estaba detrás de nosotros. Corrimos por lo que parecieron horas, sin detenernos ni una sola vez. El cazador lideraba la huida, y nosotros intentábamos no perderlo de vista, pero cada vez que creíamos estar a salvo, esa sombra volvía a aparecer, más cerca, más amenazante. Finalmente, el hombre tropezó y cayó al suelo. Se giró sobre su espalda, levantando las manos en señal de rendición. «No puedo más, no puedo más», gritaba mientras la sombra se cernía sobre él. Levanté mi arma dispuesto a disparar, pero el cazador me miró una última vez. En sus ojos ya no había desesperación, solo una extraña paz. «No sirve de nada», susurró. «No puedes matarlo. Nunca lo lograrás». La sombra se abalanzó sobre él, y en cuestión de segundos, el hombre desapareció entre las garras de aquella cosa. No hubo gritos, ni ruidos, solo el silencio profundo y la presencia ominosa que se esfumaba de nuevo entre los árboles. Nos quedamos petrificados, incapaces de movernos. Nadie sabía qué decir, qué hacer. Solo sabíamos una cosa. Esa cosa estaba cazando. Regresamos al campamento a la mañana siguiente, sin el cazador y sin ninguna señal de lo ocurrido. Intentamos seguir con la misión, pero algo en la selva había cambiado. Sentíamos que nos observaba, que esperaba el momento oportuno para cazarnos a nosotros también. No sé cuánto tiempo más podremos resistir. Nunca imaginé que mis días en la selva terminarían convirtiéndose en pesadillas que jamás podré borrar de mi memoria. Sirviendo en el ejército, uno se prepara para todo. Enfrentamientos, emboscadas, supervivencia en entornos extremos, pero nada, absolutamente nada, te prepara para lo que enfrentamos en las profundidades de la selva de la Guyana. Todo comenzó como una misión de reconocimiento rutinaria, pero terminó transformándose en un infierno del que aún hoy me cuesta despertar. Nuestro pelotón había sido desplegado para investigar reportes de actividad irregular en una región remota, cerca de la frontera entre Brasil y Guyana. Las órdenes eran simples: rastrear y neutralizar cualquier amenaza. La jungla se cernía sobre nosotros, con sus árboles altos y su espesa vegetación, envolviéndonos en un manto sofocante de calor y humedad. Pero lo más inquietante era el silencio.
Un silencio que solo era interrumpido por el ocasional canto de aves que parecían advertirnos de un peligro inminente. El viaje hacia nuestro campamento duró varios días. Era difícil no sentirse aplastado por la imponente presencia de la selva, que parecía observarnos con ojos invisibles. Recuerdo la primera noche como si fuera ayer. Estábamos agotados, y aunque algunos de los chicos bromeaban para aliviar la tensión, yo no podía sacudirme esa sensación de que algo nos estaba siguiendo. Algo que no podía ver, pero que sentía acechándonos desde las sombras. La primera señal de que nuestra misión no sería como esperábamos ocurrió al tercer día. Habíamos decidido acampar junto a un pequeño río, a unos cuantos kilómetros de nuestro objetivo. Caía la tarde, y mientras montábamos el campamento, uno de los muchachos, el más joven del grupo, gritó algo que nunca olvidaré. «¡Hey, miren allá!», señaló hacia un claro entre los árboles. Nos acercamos cautelosamente, con nuestras armas listas. Lo que vimos heló la sangre en nuestras venas. Colgados de los árboles en lo alto había cuerpos de hombres, mujeres y, lo peor, algunos que parecían ser niños. Estaban suspendidos en el aire, como si alguien los hubiera atado con cuerdas invisibles. Pero lo más aterrador eran las marcas en sus pieles, patrones retorcidos y símbolos que ninguno de nosotros pudo reconocer. «¿Qué demonios es esto?», murmuró uno de los soldados a mi lado, su voz temblorosa. Nos quedamos ahí, paralizados por lo que estábamos viendo. Era como si hubieran sido sacrificados, pero no había rastros de sangre. Ningún animal carroñero había tocado sus cuerpos. El silencio, ese maldito silencio, se hizo aún más opresivo. El oficial al mando nos ordenó regresar al campamento y dejar la investigación para la mañana siguiente. Nadie discutió, todos queríamos alejarnos de esa escena. Sin embargo, esa noche fue la primera vez que escuché las voces. Estaba acostado en mi saco de dormir, tratando de calmar mi mente, cuando lo oí. Un susurro. Al principio pensé que alguno de mis compañeros estaba hablando en sueños, pero entonces lo escuché de nuevo, más claro esta vez. Era una voz, pero no hablaba ningún idioma que reconociera. Parecía un lamento, como si alguien estuviera rogando por ayuda. Me levanté, con la piel erizada, y miré alrededor. Algunos de los chicos también estaban despiertos, visiblemente incómodos. «¿Lo oíste?», preguntó uno de ellos, mirándome con ojos llenos de miedo. Asentí en silencio. A la mañana siguiente los cuerpos habían desaparecido. Lo que habíamos visto la tarde anterior ya no estaba allí. Los árboles, que antes sostenían los cadáveres, ahora solo mostraban ramas vacías. Algunos en el pelotón intentaron racionalizar lo que había sucedido. Debieron ser animales, decían. Quizás los cuerpos fueron arrastrados por alguna tribu local, pero todos sabíamos que no era cierto. No había rastros de que nadie más hubiera estado allí. «Esto no está bien», dije al oficial. Él también lo sabía, pero las órdenes eran las órdenes, y teníamos que seguir adelante. Durante los días siguientes, las cosas empeoraron. Las voces comenzaron a ser más constantes. Ya no solo eran susurros en la noche, comenzaban al caer el sol, y no se detenían hasta el amanecer. Eran los mismos lamentos, pero ahora parecían rodearnos, como si los cuerpos colgados siguieran allí, observándonos desde las sombras. Algunos en el pelotón empezaron a perder la cordura, incapaces de soportar la presión. Uno de los soldados, un tipo duro, con años de servicio, se quebró una noche y salió corriendo al bosque, gritando que ellos lo estaban llamando. No volvimos a verlo. La tensión aumentaba con cada día que pasaba. No podíamos dormir, y cuando lo hacíamos, los sueños eran extraños, perturbadores. Soñaba con los cuerpos colgados, con sus ojos vacíos que parecían seguirme a donde fuera. En uno de esos sueños, una de las figuras colgadas me habló directamente. «No puedes escapar», dijo, su voz resonando en mi mente como una campana rota. «Todos están condenados». Al despertar, sentí un dolor agudo en mi pecho. Bajé la vista y vi una marca en mi piel, un símbolo que reconocí de los cuerpos que habíamos visto días atrás. No fui el único. A la mañana siguiente, varios de los muchachos despertaron con las mismas marcas. Intentamos limpiarlas, pero eran profundas, como si estuvieran grabadas en nuestra piel. El oficial, que hasta entonces había tratado de mantener la calma, finalmente admitió que algo estaba muy mal. Decidimos regresar. La misión ya no importaba. Lo único que queríamos era salir de esa maldita selva. Pero, como si la jungla misma se negara a dejarnos ir,
Todo se desmoronó rápidamente. La noche antes de nuestra retirada, los cuerpos volvieron a aparecer. Esta vez no estaban colgados en los árboles, sino que estaban de pie, como si hubieran cobrado vida. Nos rodearon, sin moverse, sin hablar, solo observándonos con esos ojos vacíos. Algunos de los hombres abrieron fuego, pero fue inútil. Las balas atravesaban los cuerpos sin hacerles daño. «¡Corred!», gritó el oficial, pero no había a dónde ir. Corrimos de todas formas. La selva se volvió un laberinto. Los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Podía escuchar las voces de mis compañeros detrás de mí, uno a uno cayendo presa del terror. Yo seguí corriendo, sin detenerme, hasta que finalmente me desplomé, exhausto. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando desperté, estaba solo. El pelotón había desaparecido. Los cuerpos, las voces, todo había cesado, pero las marcas en mi piel seguían allí, ardientes, como un recordatorio de lo que habíamos enfrentado. Logré salir de la selva, pero ya no soy el mismo. Las noches aún traen los susurros. A veces cuando cierro los ojos puedo verlos, colgados de los árboles, esperando pacientemente. La selva siempre me había parecido un lugar hostil, pero fascinante a la vez. Desde pequeño, soñaba con ser militar, con la idea de servir a mi país y aventurarme en territorios desconocidos. Pero jamás imaginé que la realidad superaría con creces las historias que me contaban los veteranos. Lo que sucedió en la selva de la Guyana, dentro de esa neblina interminable, es algo que jamás podré olvidar. Habíamos sido enviados como parte de una misión de reconocimiento. Nos habían advertido que la zona era peligrosa, no tanto por los grupos armados, sino por las condiciones climáticas. La niebla es traicionera, nos dijeron. Se desplaza rápido y te deja sin visión. No nos dieron demasiados detalles, solo que debíamos investigar una serie de desapariciones inexplicables. Equipos enviados antes que nosotros habían perdido contacto, y lo último que se supo fue un mensaje de auxilio. Después, solo silencio. Era la primera vez que me asignaban a una misión tan compleja. Había estado en otras operaciones, pero ninguna como esta. La selva de la Guyana, con sus árboles altos y la constante humedad, ya nos estaba afectando desde el primer día. El calor era asfixiante, y la tensión en el equipo era palpable. Los días previos al despliegue, me encontré reflexionando sobre mi vida, sobre cómo había llegado hasta este punto. Crecí en un pequeño pueblo, donde las historias de soldados y batallas eran el pan de cada día. Sin embargo, nunca me contaron sobre lo que la mente es capaz de hacer cuando está al borde del colapso. Recuerdo que cuando llegamos al borde de la zona, la niebla ya comenzaba a mostrarse a lo lejos, como una densa cortina blanca que se extendía sin fin. Nos reunimos en un claro antes de adentrarnos. El capitán nos dio las últimas indicaciones. «Manténganse juntos», dijo con voz firme, aunque sus ojos mostraban algo de duda. «No se separen por nada del mundo». Su advertencia me pareció excesiva en ese momento, pero obedecimos. Nadie discutía las órdenes del capitán, un hombre experimentado que había visto más de lo que la mayoría de nosotros podía imaginar. La primera noche fue tranquila. Acampamos en las afueras de la zona más densa, y aunque la neblina parecía avanzar lentamente hacia nosotros, aún teníamos visibilidad. Los sonidos de la selva eran constantes. El ruido de insectos, aves y animales que apenas podíamos identificar. Pero no fue hasta la segunda noche cuando las cosas empezaron a volverse extrañas. Esa madrugada, el soldado a cargo de la guardia vino corriendo hacia la tienda donde estábamos descansando. Su rostro estaba pálido y su respiración agitada. «Hay algo ahí afuera», dijo entre jadeos. «Algo se mueve en la neblina». El capitán salió de inmediato, seguido por el resto del equipo. Me levanté y tomé mi arma, sin saber realmente a qué nos enfrentábamos. Fuera la niebla ya había cubierto gran parte del campamento, y la visibilidad era escasa. A lo lejos, se podían distinguir sombras que parecían moverse entre los árboles. «¿Qué viste exactamente?», preguntó el capitán, apuntando con su linterna hacia la neblina. «No estoy seguro, capitán», respondió el soldado. «Vi figuras humanas, pero se desvanecieron tan pronto como traté de acercarme». Nos quedamos en silencio por un momento, tratando de escuchar algo que nos indicara qué estaba sucediendo. Pero lo único que escuchábamos era el sonido de la selva,
acompañado por el leve susurro de la bruma desplazándose. Al día siguiente, continuamos avanzando. Nos adentramos más en la zona de la niebla, y pronto nos dimos cuenta de que había algo profundamente perturbador en aquel lugar. A medida que caminábamos, sentíamos que éramos observados. A veces las figuras aparecían a la distancia, pero cuando intentábamos acercarnos, desaparecían. Uno de los soldados, el más joven del grupo, empezó a tener dificultades. Constantemente miraba hacia atrás, como si esperara ver algo que no nos estaba contando. «¿Qué te pasa?», le pregunté una tarde, mientras hacíamos una pausa para beber agua. «Ellos están aquí», susurró sin mirarme directamente. «¿Quiénes?», insistí confundido. «Los que se perdieron. No están muertos. Nos están vigilando». Intenté tranquilizarlo, pero no podía negar que yo también sentía algo extraño en el ambiente. Esa noche el joven soldado desapareció. Habíamos montado guardia, como siempre, pero cuando nos despertamos al amanecer, no estaba por ningún lado. El capitán organizó una búsqueda inmediata, pero fue inútil. Solo encontramos su rifle tirado en medio de la niebla, junto a unas pisadas que se desvanecían en la tierra húmeda. La tensión creció en el equipo. Sabíamos que no podíamos quedarnos mucho más tiempo, pero el capitán insistió en que teníamos que cumplir con nuestra misión. Continuamos avanzando, aunque todos sabíamos que algo nos estaba acechando. Los días siguientes fueron una pesadilla. Las figuras en la neblina se hacían cada vez más claras. Podíamos ver sus rostros, pálidos y sin expresión, observándonos desde la distancia. Algunas veces parecían estar llamándonos, otras simplemente se quedaban quietas, como esperando algo. Recuerdo una noche en particular, cuando todo se salió de control. Estábamos preparando el campamento y la niebla nos rodeaba por completo. El capitán estaba dando las últimas órdenes cuando uno de los soldados comenzó a gritar. Corrimos hacia él, pero lo que vimos fue indescriptible. Las figuras en la niebla lo estaban rodeando, y aunque él disparaba su arma, las balas no parecían afectarlas. Cuando llegamos a su lado, ya era demasiado tarde. Su cuerpo yacía en el suelo, pero no había señales de heridas visibles. «¡Retirada!», gritó el capitán, y todos comenzamos a correr. No sabíamos a dónde íbamos, solo queríamos alejarnos de esas figuras, de esa maldita neblina que parecía tener vida propia. Pero la selva era un laberinto, y la niebla nos seguía, envolviéndonos por completo. Pude escuchar los gritos de mis compañeros mientras intentaban escapar. Algunos caían en trampas de raíces y lodo, otros simplemente desaparecían en la bruma. El miedo se apoderó de todos nosotros, y la misión, que parecía clara al principio, se convirtió en una lucha por sobrevivir. A medida que avanzaba, vi al capitán. Estaba de pie, inmóvil, observando algo en la neblina. Corrí hacia él, pero cuando lo alcancé, comprendí que no estaba solo. Las figuras lo rodeaban, pero él no parecía asustado. Solo estaba allí, mirando fijamente a una de ellas. «Capitán, tenemos que salir de aquí», le grité, pero no me respondió. Una de las figuras extendió su mano hacia él, y en ese momento lo vi desaparecer. No como si hubiera sido tragado por la niebla, sino como si nunca hubiera estado allí. Retrocedí, sin saber qué hacer. Todo mi equipo estaba perdido, y yo estaba solo. Corrí sin rumbo durante lo que parecieron horas. La niebla jugaba con mi mente, haciéndome ver cosas que no podía explicar. A veces oía voces, otras veía sombras que se desvanecían tan rápido como aparecían. Pero finalmente, encontré un claro en la selva, un lugar donde la niebla no había llegado. Exhausto, me desplomé en el suelo, intentando calmar mi respiración. Esa fue la última vez que vi a mi equipo. Cuando los refuerzos llegaron días después, no encontraron rastro de los demás. Solo mi testimonio quedó, y hasta el día de hoy, nadie ha podido explicarlo. La selva de la Guyana sigue siendo un lugar donde la niebla nunca se disipa, y donde aquellos que se aventuran demasiado profundo, nunca regresan. Me gustaría decir que todo fue una alucinación, que la fatiga y el estrés nos jugaron una mala pasada. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esas figuras en la bruma, esperándome, como si supieran que tarde o temprano, volveré a encontrarlas. Todo comenzó como una misión rutinaria,
O al menos eso fue lo que nos hicieron creer. Era uno de esos días en los que la humedad de la selva te sofoca apenas te bajas del helicóptero. La brisa, inexistente. Solo el ruido constante de los insectos y el rugido ocasional de algún animal distante llenaban el ambiente. Nos habían asignado a un pequeño equipo para investigar unas desapariciones cerca de la frontera con Brasil, en pleno corazón de la selva de la Guyana. No era la primera vez que me enviaban a un lugar inhóspito. Llevaba años en el servicio, siempre metido en junglas, montañas o desiertos. Lo que más me preocupaba de esa misión no era la selva en sí, sino la falta de información. Nos dieron pocas instrucciones, casi como si no supieran exactamente lo que íbamos a enfrentar. Pero ese es el trabajo. Preguntas pocas, obedeces y sigues adelante. Al llegar al pequeño puesto donde nos íbamos a establecer, nos recibió un viejo guía local, un hombre de piel curtida por el sol y la vida en la selva. Nos advirtió con palabras que en ese momento consideré supersticiosas. Esta selva tiene secretos que no deben ser perturbados. Mi equipo y yo, acostumbrados a escuchar historias de fantasmas de aldeanos, no prestamos mucha atención. Pero él no sonrió, ni se apartó de nuestra vista, mientras organizábamos el campamento. En cuanto empezamos a preparar el equipo, las primeras señales de inquietud comenzaron a surgir. El equipo de comunicaciones fallaba constantemente, a pesar de que no debería haber interferencia en esa área. Cada vez que intentábamos contactar con el comando, la estática era lo único que escuchábamos. Sin embargo, lo que más me desconcertó fue el comportamiento del guía. Nunca nos dejó solos, y sus ojos, oscuros y siempre atentos, parecían seguir algo que nosotros no podíamos ver. Pasaron un par de días y la misión no avanzaba. La densa vegetación hacía difícil cualquier progreso, y las lluvias constantes convertían los caminos en auténticos pantanos. Sin embargo, el verdadero terror comenzó cuando uno de los nuestros, el primero, desapareció. Fue después de que nos adentramos más allá de una zona que el guía nos pidió evitar. Él se negaba a entrar, diciendo que ese lugar era tierra maldita. Por supuesto, no lo escuchamos. Un soldado sigue órdenes, no mitos. Esa noche, después de explorar más de lo debido, uno de los compañeros, que caminaba al final de la fila, simplemente desapareció. No escuchamos ni un grito, ni un ruido. Solo nos dimos cuenta cuando, al revisar la formación, faltaba uno. Al principio pensé que había decidido regresar al campamento sin avisar, pero después de buscarlo durante horas, la verdad se hizo evidente. No había rastro de él, ni siquiera una huella en el barro. Nos quedamos inquietos, pero seguimos adelante. La selva tiene esa capacidad de confundirte, de hacer que pierdas la orientación, y en esos momentos empezamos a sentir que algo, o alguien, nos vigilaba. Pero no era humano, no podía serlo. Las sombras se movían con demasiada rapidez, y los sonidos a nuestro alrededor no pertenecían a ningún animal que conociera. Al tercer día encontramos la cueva. Era un lugar que parecía haber estado allí por siglos, oculto entre la densa vegetación. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos, grabados en la roca con una precisión que desafiaba cualquier lógica. Inscripciones antiguas que parecían contar una historia olvidada. Nadie en el equipo sabía qué significaban, pero lo que estaba claro es que el aire dentro de esa cueva era diferente. Pesado, como si el lugar cargara con un mal que no debía haber sido despertado. Nos adentramos. La oscuridad era total, y las linternas apenas penetraban en las sombras. Fue ahí cuando el pánico realmente comenzó. Uno de los compañeros se adelantó, explorando un túnel más estrecho que se ramificaba hacia la derecha. No lo vimos más. Corrimos tras él, gritando su nombre, pero solo el eco de nuestras voces nos respondía. La desesperación empezó a instalarse en el grupo. Intentamos mantener la calma, pero uno tras otro empezaron a desaparecer. Primero fue el que estaba en el flanco derecho, luego otro sin dejar rastro alguno. No había sonidos ni lucha, solo el vacío. Recuerdo que la sensación de estar siendo cazados se hizo insoportable. No sabíamos por qué ni cómo, pero algo nos estaba tomando uno a uno. A pesar de nuestra formación militar y nuestra experiencia, éramos impotentes ante lo que estaba ocurriendo. No podías ver al enemigo, no podías pelear contra él. El último que desapareció antes de que yo quedara solo fue el guía. Estaba rezando, aferrándose a una cruz que llevaba al cuello. Decía algo en un idioma que no entendí, pero el miedo en sus ojos era claro. Justo antes de que se lo llevaran,
Dijo algo que aún me persigue. Ellos no quieren que estés aquí. Debes salir. Correr fue la única opción. Ya no quedaba equipo, no quedaba misión. Solo quedaba la supervivencia. No sé cómo logré salir de esa cueva, pero lo hice, tropezando y cayendo en la selva oscura, sintiendo el peso de los ojos invisibles que me seguían cada paso. Cuando por fin encontré el camino de regreso al campamento, no quedaba nadie. El helicóptero que debía recogernos nunca llegó, y la radio continuaba emitiendo solo estática. Todo parecía parte de un mal sueño del que no podía despertar. Finalmente decidí caminar. No sabía a dónde, solo quería alejarme lo más posible de ese lugar maldito. Fueron días de caminar sin rumbo, perdiendo la noción del tiempo, hasta que finalmente encontré a una patrulla en la frontera. Cuando me interrogaron, les conté lo sucedido, pero nadie me creyó. Dijeron que no había registros de ninguna misión en esa zona, que no había reportes de desapariciones, ni rastros de los hombres que me acompañaban. Era como si todo hubiera sido borrado. Ahora, cada vez que cierro los ojos, puedo ver la cueva. Puedo escuchar los susurros que provenían de sus profundidades, el eco de algo que jamás debería haber sido perturbado. Y, lo más aterrador de todo, sé que están ahí afuera, esperando, cazando en las sombras. Quizás algún día me encuentren a mí también.